Si tú también amaneces con los dedos que no cierran bien, con esa mano que en las mañanas parece de otra persona, tiesa, que tardas 10 minutos en abrir del todo, y si también te levantas con esa panza inflada que ya estaba ahí antes de probar cualquier alimento, como si alguien hubiera metido aire durante la noche, entonces tú sabes exactamente lo que yo viví durante 4 años. Quizás llevas meses buscando algo. Quizás ya probaste varias cosas y ninguna llegó al fondo. Quizás llegaste a este video buscando una señal. Pues bien, hijita, hoy puede ser tu día. Yo llevo 49 años haciendo tortillas de comal de leña aquí en San Martín Tilcajete, Oaxaca. 49 años con las manos en la masa antes de que amanezca. Para una tortillera los dedos lo son todo. Son los que sienten si la masa tiene demasiada agua o poca. Los que palmotean la tortilla con el grosor exacto que mis clientas conocen. Si los dedos fallan, la tortilla lo sabe. Y yo no hago tortillas que fallen. Me llamo Esperanza Roldán Cienfuegos. Tengo 71 años y vivo en San Martín Tilcajete, Oaxaca, el pueblo de los alebrijes. Llevo 49 años haciendo tortillas de comal de leña desde las 4 de la mañana con las manos en la masa. No soy médica, no soy curandera, soy tortillera. Y lo que voy a contarte hoy lo aprendí porque me lo enseñó quien sí sabe. Hoy amanezco con las manos abiertas, libres. Hoy mi panza amanece tranquila. Y lo que me lo devolvió no fue una pastilla ni un doctor. Fue doña Eufemia Castellanos, curandera zapoteca de 83 años de San Marcos Tlapazola, y una semillita pequeña y humilde que muchas de nosotras tenemos en la cocina para sazonar la comida y nunca imaginamos que adentro carga algo que los médicos modernos están apenas comenzando a comprender. Una semillita que no solo calma los gases y desinfla la panza. Una semillita que limpia algo que ningún análisis corriente te va a detectar. Algo que se va acumulando en tu cuerpo con los años y que termina endureciendo tus dedos mientras duermes. Hoy te voy a revelar todo eso. Pero no es solo eso. También vas a entender por qué tus dedos se endurecen de noche específicamente. Y tiene que ver con algo que pasa en tu intestino mientras duermes, algo que los médicos raramente conectan. Y antes de que terminemos, también vas a saber qué comes en la cena que probablemente está arruinando tus manos aunque pienses que es comida sana y de toda la vida. Eso te va a sorprender. Y doña Eufemia no tiene una sola manera de preparar estas semillas. Tiene 3. Una para quien empieza, otra para quien lleva tiempo, y una tercera que ella guarda y que yo no supe hasta que fui a verla por segunda vez. Esa tercera es diferente en algo que parece pequeño, pero que lo cambia todo. La vas a recibir tú hoy. Pero primero necesito que me cuentes algo. Dime en los comentarios de dónde me ves, hijita. ¿Eres de México, de Estados Unidos, de Colombia, de Perú? Y cuéntame cuánto tiempo llevas con esos dedos tiesos al amanecer. ¿Meses? ¿Años? ¿Ya lo achacaste a la edad y dejaste de buscarle solución? Cuéntame. Yo leo todo lo que me escriben, todo. Somos muchas mujeres que amanecen con el cuerpo que no responde pensando que ya es así para siempre. No tiene que ser así. Y antes de que te cuente sobre la semilla y lo que doña Eufemia me enseñó, hay algo que no me puedo quedar sin decirte porque me tiene con mucha emoción. Mañana, lunes 9 de marzo, a las 5 de la tarde, este canal empieza algo que nunca habíamos hecho. 3 días seguidos, 3 videos, cada uno más adentro que el anterior. Lo llamamos la Semana de la Desinflamación del Cuerpo. Y no te digo esto como quien anuncia cualquier cosa. Te lo digo porque si el video de hoy te toca, lo que viene mañana y pasado te va a llegar todavía más profundo. El primer video, el del lunes, habla de ese lodo que la inflamación crónica deja en la sangre, el que nadie te menciona en el consultorio, y de la corteza de árbol que los romanos ya usaban hace 2000 años y que limpia ese lodo desde la raíz. El del martes trae el tónico que las curanderas purépechas preparaban para alcalinizar el cuerpo
y sacar el ácido úrico que se clava en las rodillas como agujas de vidrio. Y el del miércoles, el que más me llegó al corazón cuando me lo contaron, habla de cómo sellar el intestino, ese intestino que muchas tenemos con pequeñas grietas que dejan pasar el veneno a la sangre, con algo que cuesta 15 pesos y que la mayoría tira sin saber lo que vale. Son 3 videos que se complementan. Si ves uno ya ganas mucho. Si los ves los 3 tienes un protocolo completo que muy pocas personas conocen. Activa la campanita ahora mismo. Lunes 9 de marzo a las 5 de la tarde. No llegues tarde. Y ahora sí, vamos con la semilla y con doña Eufemia, que esto es lo que cambió mi vida. El primer amanecer que noté los dedos tiesos tenía 67 años. Pensé que había dormido mal. Me los sobé, los calenté con el vapor del agua y a los 20 minutos ya estaban bien. No le di importancia. Pero el problema no fue ese primer día. Fue que al mes siguiente ya no eran 20 minutos, eran 40. Y al tercer mes era 1 hora entera. 1 hora de dedos que no obedecían. 1 hora en que mis tortillas de madrugada salían gruesas y disparejas, como las de una principiante. 1 hora de vergüenza silenciosa frente al comal que llevo casi 50 años encendiendo. Y junto con los dedos, la panza. Esa panza que amanecía inflada, aunque la noche anterior hubiera cenado ligero. Esa presión de adentro, como si alguien hubiera metido aire durante la noche. Los gases que venían y venían. El malestar que empezaba el día antes de que el día empezara. Fui con el médico. Dijo artritis incipiente, síndrome de intestino irritable. Me dio antiinflamatorios y pastillas para los gases. Los tomé 6 meses. Los dedos mejoraban un poco mientras tomaba y volvían cuando dejaba. El intestino con pastillas siguió igual que sin ellas. Fue mi comadre Rufina quien me habló de doña Eufemia. Un domingo de octubre subí a San Marcos Tlapasola. Doña Eufemia Castellanos tiene 83 años. Su casa huele a copal, a hierba santa y a algo más que no sé nombrar, pero que desde la primera vez me pareció que olía a tierra que sana. Ella no habla mucho. Eso lo aprendí ese primer día. Cada palabra que sale de su boca carga su peso completo, no repite. Quien no escuchó, que aprenda de otra manera. Me miró las manos. Las tomó entre las suyas, que son pequeñas y secas como hojas de otoño, y las apretó despacio en varios puntos. Me preguntó qué comía en la cena. Le dije, frijoles, tortillas, a veces queso. Me preguntó si tomaba refresco con la cena. A veces le dije. Asintió muy despacio, como quien confirma algo que ya sabía. Luego dijo una sola cosa. Tu vientre trabaja de noche cuando debería descansar, y lo que hace de noche le sube a las manos. Yo no entendí de inmediato. Me lo explicó así, con la paciencia de quien sabe que la masa no se apresa. Hay sustancias que el cuerpo va acumulando con los años. No las ves, no las sientes llegar, pero se van quedando, en el intestino, en el tejido, en los espacios entre los huesos, metales que vienen en el agua, en los alimentos, en el ambiente. Esas sustancias hacen que el intestino fermente cuando no debe, que produzca gases cuando debería estar quieto. Y de noche, cuando tu circulación es más lenta y tu cuerpo no puede limpiar tan bien, esas sustancias se asientan en los lugares más pequeños. Los dedos, las muñecas, los nudillos. Por eso amaneces tiesa. Yo que llevo 49 años viendo el comal lo entendí de inmediato. El tizne. El fogón de leña siempre deja tizne, en las paredes, en el techo, en los trastos. Aunque laves bien, el tizne se va acumulando en los lugares donde el trapo no llega. Eso eran esas sustancias en mis dedos. Tizne que se había ido juntando sin que yo lo viera. Y la solución de doña Eufemia no fue atacar los dedos. Fue limpiar el fogón. Empezar por donde se produce el tizne, no por donde se asienta. Eso fue lo que cambió todo. Pero antes de decirte qué semilla y cómo se prepara,
necesitas saber algo sobre el intestino que muy poca gente conecta con las manos. Porque si no entiendes esto, vas a preparar el té y no vas a saber por qué funciona. Y quien no entiende por qué funciona, deja de hacerlo cuando los primeros días no ve resultados inmediatos. Cuando el intestino tiene problemas, cuando fermenta de más, deja pasar cosas que no debería dejar pasar, toxinas de las bacterias, proteínas a medio digerir y los metales que van llegando con los años. Esos metales no se quedan en el intestino, van a la sangre y la sangre los lleva a todas partes, pero se concentran donde la circulación es más lenta. Las articulaciones pequeñas de las manos, los nudillos, los dedos, de día con la circulación activa, los mueven un poco y no los sientes tanto. De noche, cuando te acuestas y la circulación se vuelve lenta y suave, esas sustancias se asientan del todo, como el tizne del fogón que se asienta en la cocina de noche cuando ya no hay movimiento, y tú amaneces tiesa. La semilla de cilantro es el trapo que llega donde otros no llegan, y te voy a decir por qué tiene ese poder. Porque la historia de esta semillita carga 5.000 años, y eso no es exageración. Los egipcios enterraban semillas de cilantro con sus faraones. Los romanos las masticaban antes de las batallas, porque decían que limpiaban la mente y el estómago. En los manuscritos médicos árabes del siglo X ya aparece documentada para limpiar el intestino de venenos. Llegó a México con los españoles en el siglo XVI. Pero lo que muchos no saben es que en el Códice de la Cruz Badiano, el primer herbario médico escrito en México en el año 1552, ya aparece el cilantro combinado con otras plantas para tratar el vientre que se inflama y los miembros que se endurecen de mañana. 500 años, hijita. 500 años de curanderas oaxaqueñas sabiendo lo que la medicina moderna está apenas confirmando. La semilla, que es diferente a la hoja, tiene 10 veces más concentración del compuesto que hace el trabajo. Se llama linalol. Y el linalol tiene algo extraordinario. Se pega a los iones de metales pesados en el intestino y los saca con la digestión. Agarra el tizne y lo barre hacia afuera, sin lastimar nada, sin efectos secundarios, como cuando usas el trapo húmedo justo antes de que el tizne se seque del todo y se incruste. Y el anís estrella llegó a México desde China, cruzando el Pacífico en los galeones que iban de Manila a Acapulco en el siglo XVII. Las curanderas de Oaxaca lo adoptaron casi de inmediato. Su compuesto, que se llama anetol, calma la musculatura del intestino, el espasmo, la fermentación excesiva. Pero hay algo que doña Eufemia me enseñó sobre el anetol que yo no había leído en ningún lado. El anetol no solo calma el intestino, atraviesa la pared intestinal y llega al sistema nervioso del intestino, lo que la medicina llama el segundo cerebro. Cuando ese segundo cerebro está en estado de alarma crónica, manda señales inflamatorias a todo el cuerpo sin parar. El anetol apaga esa alarma, no tapa el dolor, apaga la causa. Los dos juntos, semilla de cilantro y anís estrella, hacen algo que separados no logran igual. Uno barre el tizne y el otro apaga el fogón que lo produce. Pero cómo se preparan juntos es lo que decide si el remedio trabaja o no trabaja. Y la preparación tiene un secreto que yo no hice bien la primera semana y que me costó 7 días sin resultado. Antes de dártelo, necesito decirte algo con el mismo cuidado que le tendría a una hija mía. Yo no soy médica, soy tortillera. Lo que te cuento es lo que doña Eufemia me enseñó y lo que yo comprobé en mi propio cuerpo. Si estás embarazada, no uses el anís estrella en cantidades medicinales, porque puede estimular contracciones. Si tomas medicamentos para la coagulación o para la diabetes, cuéntale a tu médico antes de empezar, y nunca más de una estrella de anís al día. La planta es como el comal. La temperatura exacta cocina perfectamente, el exceso quema. Ahora sí. La primera preparación es para quien lleva semanas o pocos meses con los dedos tiesos y la panza inflada. Para quien el tizne todavía es nuevo y se puede barrer antes de que se incruste del todo.
necesitas semillas de cilantro, no la hoja fresca, no el cilantro picado, las semillas. Pequeñas, redondas, color beige pálido, con ese olor que parece a limón y a tierra al mismo tiempo. Las encuentras en cualquier mercado, en los puestos de especias. Una cucharadita al ras y una estrella de anís estrella, una sola con todas sus puntas. Aquí viene lo que la mayoría no hace y por eso les funciona a medias. Tienes que machacar las semillas antes de ponerlas al fuego, no molerlas del todo. Solo 5 o 6 golpes en el molcajete hasta que se abran y suelten su aceite. Ese aceite que huele fuerte cuando las rompes es donde está el linalol. La semilla cerrada guarda su secreto adentro. El agua caliente sola no puede penetrarla bien. Como la tortilla que palmoteas para que el calor entre parejo, no la dejas en bolita esperando que el comal la adivine. Pones 2 tazas de agua a calentar. Cuando empieza a soltar vapor, pero todavía no hierve a borbotones, agregas las semillas machacadas y la estrella de anís. Bajas el fuego al mínimo, tapas. 10 minutos exactos a fuego muy bajo. El hervor fuerte destruye el anetol del anís, lo evapora. Te quedas con agua coloreada sin el compuesto que calma el intestino. La temperatura exacta lo cambia todo. Como el comal que tiene que estar en su punto para que la tortilla se cocine pareja y se despegue sola. Cuelas, dejas enfriar hasta que esté tibio y lo tomas en ayunas, antes de cualquier alimento, antes del café. El linalol necesita llegar a un intestino vacío donde pueda trabajar sin competir con nada. Como limpiar el comal sin masa encima, no en medio de la jornada cuando todo está ocupado. Primera semana, todos los días en ayunas. Segunda semana, 5 veces. Tercera semana, 3 veces. Y ya en la tercera semana vas a notar que los dedos al despertar empiezan a responder más rápido, no de golpe. Como la masa que va cediendo poco a poco cuando la amasas con paciencia. El cuerpo que lleva meses acumulando tizne no lo suelta todo en 3 días, pero empieza a soltarlo. Y eso se siente, eso es el primer nivel. Pero si llevas más de un año con esto, hay una segunda preparación que agrega algo que duplica la velocidad de limpieza. Algo que doña Eufemia llama el cuarteto del vientre porque son 4 trabajando juntos. Sigue. A la cucharadita de semillas de cilantro machacadas y la estrella de anís, doña Eufemia agrega un pedacito de canela verdadera del tamaño de tu dedo meñique. La canela delgadita que se enrolla en capas, la Ceilán, no la raja gruesa. Y un pedacito de jengibre fresco del tamaño de una uña. La canela tiene algo que sola ya es poderoso. El cinamaldehído, que es el compuesto que le da ese olor que todas conocemos, inhibe las bacterias que fermentan de más en el intestino. Las que producen los gases que te inflaman de noche. Las pone en calma. Y además mejora cómo tus células usan la glucosa, lo que reduce el azúcar libre que esas bacterias malas usan como combustible para seguir fermentando. Es como quitarle la leña al fogón, además de limpiar el tizne. El jengibre abre la circulación en el tejido intestinal. Esa circulación mejorada ayuda al intestino a eliminar mejor lo que el linalol va desatando de las paredes. Los 4 juntos forman un sistema. El cilantro barre el tizne. El anís calma el fogón, la canela silencia a las bacterias que producen más tizne, el jengibre abre la puerta para que todo salga. Cada uno hace su parte. Ninguno sobra. La preparación es igual. Machacar las semillas primero. Fuego muy bajo, sin hervir a borbotones. 10 minutos tapado. Colar tibio en ayunas. Esta se toma todos los días durante 4 semanas sin faltar ningún día. El intestino que lleva más de un año en ese estado necesita que no le falles. Como cuando vas enderezando una viga torcida, si aflijas un día, la viga vuelve a su posición. Yo usé esta segunda preparación durante las primeras 3 semanas. Al final de la segunda semana, el día que amasé la primera tortilla de madrugada y mis dedos sintieron la masa desde el primer toque, sin esperar, sin entumecimiento,
Me senté en la banqueta a llorar un rato. 4 años esperando ese momento. Ya tienes el nivel 2. Pero la tercera preparación, la que doña Eufemia guardó para mi segunda visita, es diferente en algo que parece pequeño y que lo cambia todo. No solo en ingredientes, en el momento del día en que se toma. Y ese cambio de momento es lo que la hace la más poderosa de las 3. Esta tercera preparación no se toma en ayunas por la mañana, se toma de noche, 30 minutos antes de acostarse. Piénsalo, hijita. El problema, el tizne que se asienta en los dedos, ocurre de noche. Cuando te acuestas y la circulación se lenta, esas sustancias se depositan en las articulaciones pequeñas. Si mandas la limpieza justo antes de ese momento, llegas antes que el tizne. La semilla trabaja durante toda la noche, exactamente cuando el problema ocurre. No esperamos a que el tizne se asiente para limpiarlo al día siguiente. Lo limpiamos antes de que se asiente. Como cuando pones el trapo húmedo en el comal antes de apagarlo, no al día siguiente cuando el aceite ya se enfrió y se pegó. La preparación nocturna lleva las mismas semillas machacadas de cilantro y la estrella de anís, pero agrega algo que de día no se usa: una cucharadita de cáscara de naranja seca, no fresca. Seca, porque en el secado los aceites esenciales se concentran. Esa cáscara tiene flavonoides que tienen afinidad especial con el tejido articular de las manos y los pies. Entran por el intestino, van a la sangre y se dirigen preferencialmente a las articulaciones pequeñas, como si supieran a dónde ir. Para secarla en casa, pelas naranjas y dejas las cáscaras extendidas en un papel al sol durante 3 días. Luego, las guardas en un frasco de vidrio. Duran meses. Cuando las machacas junto a las semillas de cilantro y el anís, el olor que sale es el más reconfortante que yo he olido en mi vida, como el olor de una cocina oaxaqueña un domingo de mañana. Misma preparación: semillas machacadas, cáscara de naranja machacada, estrella de anís, 2 tazas de agua, fuego muy bajo 10 minutos, colar tibio 30 minutos antes de dormir. El protocolo completo para quien lleva años con los dedos tiesos es este: el primer mes, la preparación base en ayunas cada mañana, más la nocturna con cáscara de naranja cada noche. 2 tés al día. El segundo mes, solo el nocturno. El tercer mes, el nocturno 3 veces por semana de mantenimiento. Eso fue lo que yo usé. Y al final del primer mes, fue la primera vez que no tuve que esperar ni 5 minutos. Los dedos respondieron al momento. La masa la sentí desde el primer toque, como cuando era joven y mis manos todavía no cargaban todos esos años. 2 meses de protocolo completo. 27 meses ya. Y sigo con el nocturno 3 veces por semana porque doña Eufemia dice que el mantenimiento no es opcional. Es el trato que le haces a tu cuerpo cuando ya te ayudó. Ahora espera. Antes de que vayas a buscar las semillas, hay 3 errores que yo cometí y que casi me hicieron tirar todo pensando que no funcionaba. Si los cometes tú, vas a pensar lo mismo. Y sería una pena, porque el problema no va a ser la semilla, el problema va a ser cómo la estás usando. El primero, no machacar las semillas. La primera semana hice el té con las semillas enteras pensando que el calor sería suficiente. 10 días. Algo mejoraba, pero muy poco, muy lento. Le conté a doña Eufemia. Me preguntó cómo preparaba. Cuando llegué a la parte de las semillas me interrumpió. ¿Las machacas antes? No, le dije. Me miró con esa paciencia que no juzga pero que lo dice todo. Dijo: la semilla cerrada es como la tortilla sin palmotear. El calor solo no la abre del todo. Hay que abrirla primero. Empecé a machacarlas. La diferencia fue notable desde la primera semana. El segundo, hervir a fuego fuerte. La tercera semana quise acelerar. Puse el fuego alto. El té quedó oscuro y con ese olor fuerte del anís que se había ido casi todo al vapor. Lo tomé. Me cayó pesado. Nada de mejoría. El anetol del anís estrella se evapora con el hervor fuerte. Es lo más volátil que tiene.
Si hierves a borbotones, lo pierdes en el vapor y te quedas con agua coloreada sin el compuesto que calma el intestino. La temperatura exacta es todo, como el comal, demasiado caliente y la tortilla se quema por fuera y queda cruda por dentro. El tercero, tomar el té con el estómago lleno. Hay personas que el sabor en ayunas les resulta muy fuerte y lo toman después del desayuno. El linalol del cilantro necesita llegar a un intestino donde no haya comida compitiendo por espacio. Cuando comes primero, el intestino está ocupado procesando y el linalol pasa sin hacer bien su trabajo. Si el sabor muy en ayunas te resulta fuerte, agrega una cucharadita de miel cuando el té ya esté tibio. Nunca en el té caliente porque el calor destruye las enzimas de la miel. Pero tibio, la miel suaviza sin interferir. Ahora déjame contarte de mi comadre Rufina, que fue quien me llevó con doña Eufemia. Rufina tiene 68 años. Vende tamales en el mercado de Saachila, aquí en el Valle de Oaxaca. Toda su vida parada, madrugando, cargando. Llevaba 6 años con dolor de estómago crónico, un dolor sordo que nunca se iba del todo y que 3 médicos habían llamado intestino irritable. Pastillas, dietas, nada que lo resolviera de fondo. Fue con doña Eufemia. Doña Eufemia le dio la preparación nocturna con cáscara de naranja porque el problema de Rufina ya llevaba 6 años, ya era profundo. Al mes, el dolor había bajado a la mitad. Rufina me llamó un jueves en la tarde. Me dijo: Esperanza, ayer terminé el mercado sin que me doliera el estómago ni una sola vez. Todo el día, no una vez. Llevo 6 años sin tener un día así. Al segundo mes, el dolor había desaparecido casi por completo. Y sus manos, que también amanecían un poco tiesas, aunque ella nunca lo había mencionado como problema principal, también empezaron a responder mejor. Rufina me dijo algo que guardo aquí adentro. Esperanza, yo pensé que el dolor de estómago era mi cruz, que era lo que me tocaba cargar el resto de la vida. No sabía que tenía solución. Nadie me había dicho que tenía solución. Eso fue lo que me convenció de contarlo. Si a Rufina con 6 años le funcionó, cualquiera puede sanar. Y ahora te voy a dar algo más que prometí al principio. Algo sobre la cena que te va a sorprender, porque tiene que ver con alimentos de toda la vida que nadie conecta con los dedos de la mañana. Los frijoles de noche. Los frijoles son alimento maravilloso, no te digo que los dejes, pero llevan almidones que las bacterias intestinales fermentan activamente de noche, cuando el intestino tiene menos movimiento. Esa fermentación produce gases, distensión, y activa el intestino justo cuando necesita descansar. Y ese intestino activo, de noche, produce la inflamación de baja intensidad que se asienta en los dedos mientras duermes. Muévelos al mediodía, donde tu cuerpo los procesa con mucho más movimiento y sin consecuencias. El queso añejo de noche. Los quesos curados tienen histaminas que en algunas personas activan una respuesta inflamatoria leve. De noche, esa respuesta no tiene cómo diluirse y se va a donde puede. Las articulaciones pequeñas de las manos son uno de esos lugares. El refresco con la cena. El azúcar del refresco es alimento directo para las bacterias fermentadoras. Doña Eufemia, cuando le conté que a veces tomaba refresco, hizo exactamente esto. Cerró los ojos un momento y asintió muy despacio, como diciendo: ya sé por qué llegaste aquí. De noche, hijita, algo ligero. Sopa de verduras, caldo, una tortilla con aguacate. Tu intestino de noche necesita descansar, no trabajar. Ese solo cambio, mover los frijoles al mediodía más los tés, me cambió la calidad del sueño en la primera semana. No lo esperaba. Fue una sorpresa que agradezco todos los días. Han pasado 2 años y 3 meses desde que doña Eufemia me enseñó estas semillas. Mis dedos amanecen libres. La panza amanece tranquila. Me levanto a las 4 de la mañana, prendo el comal de leña, mezclo la masa y mis manos la sienten desde el primer toque.
Saben si tiene demasiada agua o poca. Saben cuándo está en el punto. La semana pasada vino una señora de la ciudad, turista, preguntando si podía ver cómo hago las tortillas. Se quedó parada mirando mis manos trabajar. Me dijo, ¿cómo hace eso con tanta naturalidad? 49 años, le dije, pero también porque cuido lo que tengo, porque sé lo que mis manos necesitan para seguir haciendo lo que saben hacer. Eso es lo que estas semillitas me dieron, no un milagro, una limpieza. Como cuando el comal lleva meses de tizne acumulado y lo limpias bien y de repente la tortilla vuelve a cocinarse perfecta, sin pegarse, sin quemarse de un lado. El comal no cambió, solo está limpio. Y limpio hace todo perfectamente. Ahora quiero que hagas 3 cosas antes de que cierres este video. Suscríbete y activa la campanita. Mañana, lunes 9 de marzo a las 5 de la tarde, empieza la semana de la desinflamación. Si el video de hoy te ayudó, los 3 que vienen te van a dar un protocolo completo que se complementa con todo lo de hoy. No te los pierdas. Comparte este video con alguien que lo necesite. Piensa en esa amiga, esa hermana, esa comadre que amanece con las manos que no responden y ya cree que es la edad. No es la edad, es el tizne. Y el tizne se limpia. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuánto tiempo llevas con los dedos tiesos? ¿Con la panza inflada? ¿Con los 2 juntos? ¿Con cuál preparación vas a empezar? Yo leo todo, siempre. Que Dios te bendiga y la Virgen de la Soledad te cuide, como nos cuida a todos aquí en Oaxaca. Hasta mañana, hijita, mañana hay más. Ah, y una cosa más antes de que te vayas. Hay una amiga de este canal, Genoveva, que vive en Xalapa, Veracruz. Ella lava ropa desde hace casi 50 años y descubrió algo que a mí me dejó pensando cuando me lo contaron. Que el nervio ciático, ese que duele desde la espalda hasta el talón y que tanta gente carga en silencio, se puede liberar desde afuera del cuerpo. Sin pastillas, con una raíz negra que una curandera nahua de la sierra le enseñó. Si tú o alguien que quieres tiene ese hilo de fuego bajando por la pierna, ve a ver el video de Genoveva. Te aparece la tarjeta aquí arriba.